Hola, normal. Quiero reflexionar contigo sobre el miedo porque ayer hice una pregunta en mi cuenta de Instagram preguntándote por el miedo, si sientes miedo. Y muchas personas dijeron que no sienten miedo. Y supongo que tengo bots entre mis seguidores o son personas que no se dan cuenta que el miedo es algo que todos sentimos. Es necesario reconocerlo. ¿Sentimos el miedo? Por supuesto. ¿Para qué está el miedo? Para identificarte peligros. ¿Para qué está tu sensación de miedo? Para saber cosas que te pueden hacer daño. Es normal sentir miedo. Es humano sentir miedo. De hecho, si no sientes miedo, no hay ningún acto de cobardía o de valentía en tu vida, porque gira alrededor del miedo. Si decides hacer caso al miedo, probablemente se traduzca en un acto cobarde, porque sientes que el miedo se va a apoderar de ti. Si decides hacer frente al miedo, probablemente se traduzca en tu comportamiento en un acto valiente, porque decides que el miedo no te frena, ese no es el final del camino y vas a seguir avanzando. Y el miedo está muy presente en nuestra sociedad, por desgracia o por suerte, por desgracia por el caos, por todo lo que hay debajo de todo esto, por las muertes que está habiendo, por todo. Muertes que por otro lado, muertes hay cada día en todo el mundo, pero ahora tenemos ese amplificador que nos dice, que nos hace pensar que hay más muertes y por una causa determinada que bueno, es un tema que prefiero hablar en el club, en privado. Pero el miedo está presente. Seguramente tú te has visto con reacciones de miedo, seguramente tú has visto, bien te has visto en un lado o en otro de la siguiente escena, vas paseando por la calle viniendo de comprar o paseando a tu perro y al doblar la esquina te cruzas con otra persona y bien esa persona o bien tú dais un pequeño sobresalto y os extrañáis, os asustáis de tener a alguien delante. Son cosas que yo estoy viendo en mi realidad, en mi situación y supongo que también en la tuya. Y el miedo es algo que es necesario para activarnos, para despertarnos muchas veces, pero no es alguien que queramos tener como un huésped en nuestro hogar. No es alguien que queramos que se quede a habitar en nuestra vida. El miedo es bueno tenerlo en algún momento para valorar lo bien que te sientes cuando dejas atrás el miedo. Sobre todo cuando lo dejas atrás por decisión propia, por acceder a tus propios recursos. Porque siempre va a haber voces que te metan miedo. Siempre va a haber personas a las que les pidas consejo y te desalienten de intentar determinadas cosas. Simplemente porque ellos intentaron en su día eso y no lo consiguieron y, entre otras cosas, tienen miedo de que tú lo consigas. El miedo, siempre va a haber alguien, una voz en un medio de comunicación diciéndote todas las cosas que tienes que temer o todas las cosas que tienes que hacer. Y si no las haces, atenta a las consecuencias. Y no es una cuestión ética, es una cuestión de que no puedes dejarte guiar por el miedo. Obviamente debes de seguir las directrices que tú consideres por una cuestión ética, pero no por una cuestión de miedo. Si no nos convertimos en niños que son tutorizados por su papá o por su mamá y actúan por miedo al castigo, no actúan por convicción. Eso nos impide avanzar, eso nos impide madurar, eso nos impide desarrollarnos. Estarás de acuerdo conmigo en que a estas alturas de la película, desde muchos puntos de influencia se nos trata de valga la redundancia, de tratar como a niños, se nos infantiliza para que hagamos caso. Siendo conscientes de que el miedo es algo que todos sentimos y el miedo generalmente hace acto de presencia cuando entras en zona desconocida, cuando sales de tu zona de confort, siendo consciente de todo esto, es necesario abordar el miedo. Porque tú eres libre de elegir siempre que sientas que tienes opciones. Si el miedo te priva de cualquier opción, el miedo te dice, no hay otra cosa que hacer que esto, no puedes hacer otra cosa que esto, no puedes hacer otra cosa que aceptar esto porque no tienes posibilidad de nada más. Tu vida va a ser así siempre. Quizás ahora lo que más pegaría sería hablar en el contexto social, pero el miedo ha estado presente en las vidas de muchas personas durante mucho tiempo antes de esta crisis que estamos viviendo. El miedo a que nadie te quiera y ¿quién te va a querer a ti? Así que quédate con este hombre, con esta mujer toda tu vida, porque no estar con esa persona es el miedo, la nada. ¿Qué va a ser de mí? Y al final tomas decisiones basándote en el miedo, no en tus deseos, sino en el miedo.
Y creo que esta crisis que estamos viviendo es una gota más en este vaso en el cual nos estamos dando cuenta que el miedo es necesario reconocerlo y afrontarlo para decidir lo que quieras. Y con esto no te estoy animando a que seas un kamikaze y hagas lo contrario a lo que te dicen, no. Te estoy animando a que actúes de acuerdo a lo que tú crees, pero por cualquier por cualquier razón menos por el miedo. Actúa de acuerdo a lo que crees por tu criterio, por tus creencias, por tu experiencia, por tus opiniones, pero no por miedo. Porque cuando actúas por miedo, no estás actuando tú. Así que era necesario abordar esta situación. Es necesario gestionar estos días del mejor modo posible. Es necesario que te des cuenta que lo único que diferencia a una persona con miedo de alguien que no tiene miedo es saber que es capaz de gestionar la situación, es capaz de darse lo que necesita para estar bien y es capaz de desapegarse de aquello que no puede controlar y simplemente preocuparte por algo que no controlas es intoxicar tu vida y garantizar que estarás siempre mal, estarás deprimido o deprimida. Hay tantas cosas que podemos hacer por y para nosotros que tener esa posibilidad de crear esa realidad nuestra, que es al final lo que le da sentido a nuestra vida, es lo que nos capacita como personas valientes, como héroes, que es un tema que ahora se utiliza tanto en los medios. Pero realmente tú puedes ser el protagonista de tu vida, tú puedes ser el villano de tu vida, tú puedes ser el héroe de tu vida. La única diferencia va a ser que actúes en función del miedo o en función de tu libertad a elegir. Quizás puedes tomar la misma decisión, actuando por miedo que actuando libremente, pero el proceso no es el mismo. No es lo mismo hacer algo porque sientes que estás bloqueado, bloqueada y no te queda otra, que hacer algo porque después de darte la libertad de elegir y ver todas tus opciones, eliges la de quedarte parado o parada. Incluso en ese punto de estar parado o parada, es una parada activa, porque yo he elegido estar así. No es estoy bloqueado porque no me queda otra opción. Yo en sesión veo muchos procesos en los que el miedo es el villano de la película. Y el miedo hay que abordarlo. Ya te hablé hace poco de los pensamientos negativos y miedo y pensamientos negativos son familiares muy cercanos, con los que hay que poner conciencia para impedir que se queden a vivir en tu casa. Son personas que de la misma familia que llegaron un día y te pidieron cobijo un día y al día siguiente otro día, y de pronto se han quedado a vivir en tu vida y tu casa ya no es tu casa, es la casa del miedo o la casa de los pensamientos negativos o la casa de el temor a todo lo que pase. Y si estás escuchando esto y si sientes lo que te estoy diciendo, es hora de recuperar tu casa. Es hora de recuperar tu vida. Y es hora de tener la libertad para elegir tú, no el miedo. Y es por eso que he creado una herramienta nueva que está ya disponible en la página web, en paconavas.com, en el apartado tienda, que se llama Hipnosis Vivir sin Miedo. Y es una hipnosis que te recomiendo, por todas las razones que te he dicho. Tienes la información en la página web y espero que este mensaje te anime a reflexionar sobre hasta qué punto eres libre o hasta qué punto has sido libre en tu vida, hasta qué punto las decisiones que has tomado crees que las has tomado tú o si las ha tomado el miedo por ti. Soy consciente de que en la vida de todos hemos sido todos en algún momento esa persona que se sentía libre y que realmente no lo era. Simplemente pensaba que no tenía más opciones que esas, que no le agradaban ninguna de esas opciones y por eliminación ha tenido que elegir lo menos malo para su vida. Pero eso no es vivir. Vivir desde el miedo te anula la capacidad de vivir. Simplemente crees que vives cuando realmente estás reproduciendo secuencias predictivas. Tus días son iguales, tus periodos de tiempo son iguales. Y la vida no es eso, la vida es poder elegir en cada momento. Así que te animo a que saques ese gran bloqueo que quizás en las fechas en las que grabo esto, en abril de 2020, somos conscientes de hasta qué punto el miedo puede
puede fastidiarnos e impedirnos darnos lo que merecemos, lo que sentimos y lo que queremos. Así que si resuena esto contigo, te animo a que accedas, a que descargues directamente desde la página web esa sesión de hipnosis desde el enlace paconavas.com/tienda. Eso es todo. Nos seguimos escuchando aquí en abierto en el Club de los Anormales y nos seguimos viendo en vídeos, en directos de Instagram. Te animo a que me sigas en mis redes sociales, Paco Navas. En cualquier red social me encuentras por ese nombre y te animo a que, si en este periodo de confinamiento has iniciado, aunque sea obligatoriamente, un camino interior, te animo a que mires los tesoros que llevas dentro y también te animo a que sin miedo te des cuenta que los tesoros más valiosos generalmente suelen estar escondidos. Y muchos de esos muros o muchos de esos cerrojos que parecen que no hay una combinación para abrirlos o para derrumbarlos, están formados por el miedo. Así que insisto y no me cansaré de repetírtelo, el miedo nos está privando a todos de muchas cosas. Así que llegó el momento de empezar a vivir sin miedo.